El ambiente acá es distinto, totalmente distinto. No lo puedo llamar cerrado, pero sí es complicado. ¿Por qué? Porque las escuelas nos dan paradigmas de que solo nosotros y las familias, porque nos han mentalizado las malas conexiones que hay acá. O sea, no puedes hablar con un desconocido en la calle porque puede ser un secuestrador, un ladrón, un drogadicto, un alcohólico. Eso es el problema que yo considero que podemos ver acá en la comunidad. Por eso que a veces nos dificulta, más a los niños, les dificulta abrirse ya más en la sociedad. Nosotros empezamos a cambiar la educación con una mínima idea, las cosas pueden cambiar. O sea, prácticamente ya podemos alejar a nuestros niños y nuestros jóvenes en vicios en los cuales ahora puede ser muy complicado, pero al final es una tarea muy dura y muy ruda que se puede hacer. Pero acá en Sueños es muy tranquilo. Podemos estar muy conectados al ambiente, muy relajados al trabajar, al estudiar y venir a aprender y conocer nuevas amistades. Intentamos a que nuestros niños sean más sociables, más libres y más interactivos, en donde ellos puedan sentirse que, o sea, aquí hay confianza, aquí hay amigos, amistades, familia. Puedes contarle con quien sea, ¿va? Porque es lo que nosotros necesitamos, confianza, que es lo que les falta a muchos de nosotros, tener esa confianza. Considero que los niños es la esencia de Sueños y Esperanzas. La vida es la alegría. Entonces creo que nosotros nos vemos como niños, abrimos más con los niños. Yo era así antes, tal vez un poquito tímido también, o sea, no me gustaba convivir con personas, muy encerrado de un mundo en el cual yo estaba. Aquí en Sueños, con los talleres, empecé a conocer más amigos y aprendí de que debo de ser un poquito más sociable, abrirme más campos. Si me quedo aquí encerrado, no voy a lograr abrir puertas. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué Sueños es Sueños? Considero que del nombre Sueños y Esperanzas ahí nace todo. Un niño tiene un sueño, pero ¿quién le va a dar la esperanza de lograr ese sueño? Por eso acá en Sueños y Esperanzas los maestros intentan dar ese salto de que los niños les mentalizan de que sí lo pueden lograr. Con cualquier obstáculo lo pueden hacer. Aquí trae una como nuez o como... Considero que la educación no es ni ciencia ni es matemática. La educación es entender de lo que estamos acá. Considero que en esta parte de la educación es la conexión entre el niño, cómo va creciendo y lo que podría ser ya más adelante. Dios, ¿qué hiciste? No lo podemos medir cómo es que pueda suceder, pero sí es algo inconsciente. Tal vez no lo notemos ya desde el principio, pero ya en el transcurso del tiempo de que el muchacho o la señorita que sale de aquí se tiene un cambio ya de mentalidad diferente, entendiendo que no debe de depender de lo que la sociedad le dé, sino que debe de depender de lo que puede construir ahora mismo. No hoy ni mañana, sino que va a llevar un proceso continuo en los cuales ellos van a estar aplicando. 1, 2 y 3. Las plantas son como